¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. Hoy día, 7 de junio del año 2021, vamos a desarrollar el tema que continuaría, ¿no es cierto?, con lo que vimos la semana pasada, que fue el repaso. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿pero por qué hicimos repaso la semana pasada si hace unas semanas ya habíamos hecho también repaso? Lo que ocurre es que porque tu libro tiene ese tema, es que lo desarrollamos de esa manera. Además, es importante recordar que en este repasito hemos visto hasta el uso de grafías que habíamos trabajado o estudiado. Así que creo que no has tenido ningún problema con eso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, esta clase, chicos, está dirigida para ustedes, chicos de primer año de secundaria del Colegio G1 en Cañete. Y hoy vamos a ver el tema de concurrencia vocálica. Cuando hablamos, chicos, de concurrencia vocálica, estamos hablando o dando a conocer lo siguiente. En una sílaba, ¿no es cierto? En una sílaba, ¿no es cierto?, puede existir la posibilidad que se encuentren vocales. En la sílaba, a las vocales también se les conoce como los núcleos silábicos. Pero claro, tú tienes que hacerte la pregunta, profe, ¿y qué cosa es una sílaba? Es importante recordar que una sílaba es aquella estructura que se puede pronunciar en un solo golpe de voz y que está conformado por consonantes y vocales. De hecho, las sílabas, ¿no es cierto?, se constituyen a partir del estudio fonético o fonológico de las palabras. Y nosotros ya hemos visto en primer año lo que son los fonemas, ¿no es cierto?, y también grafías del español. Entonces creo que me vas entendiendo conforme a lo que te voy diciendo. Ahora, más allá de la definición de sílaba y de las vocales como núcleos silábicos, es importante recordar que cuando hablamos de concurrencia vocálica, hablamos de la posibilidad de que en una misma estructura silábica podamos encontrar las vocales. Para que ustedes básicamente se acuerden de esta postura, les hago recordar que habían dos tipos de vocales, ¿te acuerdas o no? Ah, sí, profesor, las vocales abiertas y las vocales cerradas, correcto. Hay vocales abiertas y existen también las vocales cerradas. ¿Te acuerdas cuáles eran las vocales abiertas? Profe, yo creo que sí, son la A, la E y la O, correcto. ¿Y cuáles son las vocales cerradas? La I y la U. Claro, la confluencia o la mezcolanza y la combinación de estas vocales me van a formar pues lo que voy a denominar concurrencia vocálica o secuencia vocálica, ¿correcto? Eso hay que tenerlo en consideración. La concurrencia vocálica no solamente es el proceso por el cual las sílabas presentan vocales, sino que además podemos determinar si las vocales van en una misma sílaba o si se separan, ¿no es cierto? Por eso vamos a establecer dos grandes grupos. Los grupos de concurrencia vocálica denominada homosilábicas y los grupos determinados por lo heterosilábico, ¿no es cierto? Eso vamos a verlo más adelante, por ahora no te voy a confundir con eso, pero vamos a la primera parte de tu libro, ¿no? En tu libro tiene lo siguiente, me dicen, separa en sílabas las siguientes palabras, perfecto. Sabiendo y entendiendo, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de sílaba, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la pronunciación de la confluencia de consonantes y vocales en un solo golpe de voz. Cuando hablamos de la separación silábica, estamos hablando de la separación fonológica, ¿no es cierto?, de las palabras. Precisamente estas palabritas van a ser separadas fonéticamente, ¿no es cierto?, y por eso se me pide que lo separe a través de sílabas. La primera palabra es milagro. ¿Y cómo yo separo esta palabrita? Es importante ver lo siguiente. Mira, tengo la palabra milagro. Ah, profesor, excelente. O sea que la palabra milagro tiene ¿qué cosa? Tiene 3 sílabas. Sí, tiene 3 sílabas, ¿correcto? Tiene de alguna u otra manera 2 márgenes silábicos. ¿Te das cuenta, no?
Tiene 3 sílabas, 2 márgenes silábicos. Pero también hay que considerar que dentro de dentro de la separación silábica, dentro de esas 3 sílabas, hay una sílaba que tiene mayor fuerza de voz. Milagro. Ah, profe, es la segunda sílaba. Correcto. Y siendo la segunda sílaba la que tiene mayor fuerza de voz, se le conoce a esa sílaba con mayor fuerza de voz como sílaba tónica. ¿Correcto? A la sílaba tónica también se le va a denominar acento. ¿Correcto? O sea, profesor, que todas las palabras tienen acento, sí, porque siempre tendrá una sílaba con una mayor fuerza de voz. Es importante recordar eso. Profe, ahora la palabra hamaca, mira por acá la palabra hamaca, ¿no? Mira, tenemos acá la palabra hamaca, ¿no es cierto? Hamaca. Ah, profesor. Hamaca. Profe, la mayor fuerza de voz está aquí. Correcto, amiguito. Esta palabra primero tiene 3 sílabas. Correcto, tiene 3 sílabas. Y la sílaba tónica, ¿no es cierto? Es ma. Ese es el acento. Ahí está. Perfecto. Y número, acaba número, mira. Número. Correcto. Número. Ah, profesor, puedo decir que también hay 3 sílabas. 3 sílabas, ¿no es cierto? Y también puedo determinar que nu es la que tiene la mayor fuerza de voz. Ahí está tu sílaba tónica o tu acento, ¿no es cierto? Podemos concluir de ese primer grupo de palabras que hemos silabeado lo siguiente. Todas presentan 3 sílabas, todas tienen una sílaba tónica o un acento, pero también podemos darnos cuenta que el acento puede permutar o puede cambiar de posición. Lo importante es determinar o es entender que el acento siempre va a estar en la palabra, pero que el acento no solamente tiene una posición, tiene diferentes posiciones. Por eso es que a través de las posiciones podemos clasificar a las palabras, ¿no es cierto? Pues existen palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Pero más allá de esto, muchachos, más allá de esto que vamos a explicarlo en las clases posteriores, es importante recordar que la sílaba es la pronunciación o la concurrencia de consonantes y vocales en un solo golpe de voz, ¿correcto? Y que existen 2 tipos de sílaba, la sílaba tónica, que tiene mayor fuerza de voz, y las sílabas átonas, que son las que de alguna u otra manera quedan discriminadas al ubicar la sílaba tónica, ¿correcto? Ahí está el grupo número 1. También podemos vislumbrar el grupo número 2, ¿no es cierto? Me piden aquí que separe de la misma manera, ¿no es cierto?, las palabras en sílabas, pero vamos a notar cosas muy particulares. Por ejemplo, precaución. ¿Cómo yo separo la palabra precaución? Sería así, ¿no? Precaución, ¿correcto? Profe, ¿cuántas sílabas tiene? Fácil, pues, ¿no, muchachos? Tiene 3 sílabas, ¿correcto? ¿Dónde está la sílaba tónica? Aquí, profe, claro, acá está la sílaba tónica, ¿no es cierto? Ahora, petróleo, ¿cómo separo petróleo? Petróleo. Ah, profesor, tiene 4 sílabas esa palabra, claro que sí, tenemos 4 sílabas, ¿no es cierto?, dentro de la palabra. Y nos damos cuenta que la sílaba tónica es esta de acá. Sílaba tónica o acento. Sílaba tónica o acento. Correcto. Y destituir, profesor, acá está, mira. Destituir. Correcto. Profe, ¿por qué no separo la U y la I? Ya te voy a explicar por qué. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Destituir. Desti en ti. Sílaba tónica, acento. Profe, ¿pero qué más podemos notar acá? ¿Sabes qué más podemos notar aquí, chicos?
que aparte de la sílaba tónica, encontramos vocales que se juntan, ¿no es cierto? O vocales que se separan y vocales que se juntan, ¿no es cierto? Este segundo grupo, a pesar de la contabilización de las sílabas, acá encontramos 3 sílabas también, y a pesar de encontrar también su sílaba tónica, podemos notar que hay sílabas que presentan la unión de vocales y la separación de vocales, ¿correcto? Eso es lo que va a importar el día de hoy cuando trabajemos con la concurrencia vocálica. La separación de vocales o la unión de vocales en una misma sílaba, ¿correcto? En una misma sílaba, ¿ya? Entonces, conclusión, te preguntan, ¿qué grupo ha sido más complejo en encontrar o en separar las sílabas? Yo consideraría que sería el número 2. ¿Y por qué? Porque ya hemos encontrado no solamente la tilde. Profe, ¿y la tilde no es el acento? No. Porque la tilde es la representación gráfica del acento y no todas las palabras se tildan, pero sí todas las palabras llevan acento, por si acaso. Según su clasificación, muchachos, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, 2 grupos en la concurrencia vocálica. El grupo homosilábico y el grupo heterosilábico. Profe, ¿y por qué se le va a llamar grupo homosilábico? Se le va a llamar así, muchachos, porque en una misma sílaba vamos a poder encontrar a 2 vocales en una misma sílaba. Entre la clasificación de la concurrencia vocálica en el grupo homosilábico vamos a encontrar al diptongo. ¿Qué cosa es el diptongo? La misma palabra, ¿no es cierto?, lo dice o lo determina. Dip 2, tongo, doble sonido, ¿correcto? O doble concurrencia. ¿Qué significa el diptongo? Es la unión de 2 vocales continuas en una misma sílaba, ¿no es cierto? Las vocales, ¿cómo deben ser, profesor? Deben ser contiguas. Profe, y si son contiguas, ¿a qué hace referencia? Hace referencia, muchachos, a que esas palabras van a ubicarse en una misma sílaba. Por ejemplo, profesor, la palabra cuidar, mira, la palabra cuidar se va a silabear de la siguiente manera. Cuidar. Profe, son 2 sílabas, sí, pero ¿qué es lo que interesa? La unión de 2 vocales cerradas. Profe, ¿hay 2 vocales cerradas? Claro que hay 2 vocales cerradas. Y esas vocales cerradas son diferentes, ¿correcto? La U y la I, vocales cerradas diferentes. O por ejemplo, Laura. Laura, mira, Laura, ¿correcto? Una vocal abierta y una vocal abierta y vocal cerrada, ¿correcto? Ahí está la confluencia del diptongo, ¿no es cierto? La confluencia del diptongo. Lo voy a poner aquí para de alguna u otra manera respetar estas condiciones. ¿Qué nos damos cuenta? Por eso es que yo separaba al inicio vocal abierta y vocal cerrada, que el diptongo está formado por 2 vocales en una misma sílaba. Por lo general, vocales abiertas, vocales cerradas o 2 vocales cerradas diferentes. Por eso, en la siguiente parte del video vamos a trabajar la clasificación y los tipos que se van a establecer en el diptongo. ¿Correcto, chicos?